Hola Juan. Juan Carlos, en esta vamos a derecho hasta cuando nos dé el tiempo, ¿no? No hay que estar parando y volvernos a conectar. Eso. Ya vamos a hablar de todos los temas ahí pendientes. Ah, yo me imagino que sí. Mm. Bueno, yo creo que ya el que llegó, llegó. Buenas noches. Vamos, muy bien, gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer encuentro. Como todos saben, estamos en el curso de estadística y probabilidades. Este curso les cuento que corresponde al único curso de estadística que veo que tiene la carrera de ingeniería de sistemas. Creo que es un curso demasiado extenso en el sentido que tenemos que ver prácticamente lo de tres cursos en otro tipo de carrera. Por ejemplo, lo que corresponde a contaduría o administración. Ellos tienen dos cursos separados, nosotros tenemos uno solo. Pero bueno, la idea es que podamos avanzar de la manera más efectiva posible y podamos encontrar algunos conceptos que sean útiles para ustedes en el transcurso de su carrera y en su entorno laboral. Eh, Dada, digamos que la modalidad que tenemos en este ciclo, que prácticamente nos va a tocar todas las clases de manera virtual, pues difícilmente, digamos que ustedes saben que todo tiene un cambio y entonces ese cambio, digamos que nos lleva a que manejemos otro tipo de herramientas. Eh, Todo lo que vamos a trabajar acá de estadística, pues es algo que ustedes van a poder utilizar y que se puede manejar a través de distintas aplicaciones. Digamos que la que más se conoce o la que más facilita a manera de que todos los equipos, casi todos los equipos la tienen, es de Microsoft Excel. Y entonces vamos a estar utilizando esa aplicación de Excel en todas las tutorías. Hoy pues vamos a iniciar con una parte teórica, vamos a hablar de lo que son las reglas de la clase, de cómo vamos a manejar la plataforma y cuando ya arranquemos el tema en sí, entonces ustedes van a notar que, que lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre Microsoft Excel. Entonces allí vamos a utilizar todas las herramientas. Bien, primero arranco presentándome. Mi nombre es José Gildardo Murcia Peralta. A la gran mayoría de estudiantes, pues ya no he tenido la oportunidad de encontrármelos en otros cursos. A los que no, les cuento, soy matemático y estadístico en la Universidad del Tolima. Llevo en la Universidad Remington 3 años. Eh, Oriento todas las áreas de matemáticas. Actualmente laboro también como docente en la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo como docente de educación media en la jornada de la mañana. Sin embargo, pues por esta contingencia que estamos presentando, estamos laborando todos desde casa. Eh, en la plataforma ya ustedes han encontrado, espero pues que ya hayan ingresado, han encontrado la información básica con la que vamos a iniciar. Vamos a encontrar una pequeña descripción. Aquí creo que todos visualizan la plataforma, ¿cierto? Ok, entonces ahí ustedes pues ya tuvieron que haber ingresado, ahí están los datos de contacto mío. Recuerden que tenemos correo electrónico, está el número de WhatsApp, está el grupo que hemos creado y muy importante es que utilicemos los foros de la plataforma. Como ustedes saben, la universidad debe hacer seguimiento a los encuentros tutoriales que estamos realizando y esos seguimientos, pues para la universidad, no solo Pereira, sino Medellín también, digamos que
es un poco difícil constatar de que las tutorías se efectúen, por eso es que es importante dejar toda la evidencia allí. Entonces vamos a estar utilizando los foros que están en la plataforma porque lo que corresponde al WhatsApp pues es difícil de mostrarse. Entonces en la plataforma están los foros. Uno de los compromisos míos que aquí ya más adelante les voy a explicar es estar muy pendiente de los foros para tratar de dar una respuesta antes de 24 horas de las dudas que ustedes tengan. Otra cosa es que em, una vez terminemos los encuentros tutoriales, esos encuentros todos en este momento estamos haciendo la grabación de la clase y se va a subir al canal de YouTube. Yo les comparto por el WhatsApp el enlace para que si necesitan repasar o si de pronto tuvieron alguna dificultad, no sé, se fue la energía, se cayó el internet o cualquier cosa, entonces ustedes pueden revisar lo correspondiente pues a la tutoría. Bien, acá en la plataforma les estaba mostrando, están las competencias y hay unos documentos importantes, digamos que estos son los documentos base para poder iniciar el curso. El primer documento es el módulo, ese módulo ustedes lo van a descargar, por aquí lo tengo yo, es el módulo de estadística y probabilística. Señor, Se están escuchando este ruido, entonces su voz se opaca. ¿Qué tal si luego que hacemos la conferencia por el momento dejemos el audio? sí, muy bien, voy a ver si... O sea, yo soy el único que está escuchando como maluco. No, voy a empezar a silenciar acá los demás compañeros. Por acá, miramos quién más tiene sonido. Creo que ya están silenciados. Lo que podemos hacer es que aquí en este canal tenemos un chat, creo que se visualiza. Entonces, yo estoy pendiente, yo tengo aquí dos pantallas, entonces yo estoy pendiente de las preguntas. Pues para que evitemos, digamos, que la interferencia del sonido. O simplemente activan el micrófono, hacen la pregunta y apenas hagan la pregunta, volvemos a silenciar el micrófono. Queda mucho mejor. ¿Listo ahí? Bueno, para saber si me están, eso, me responden acá en el chat si están de acuerdo. Venga, yo miro, sí. Me escriben por favor ahí un comentario en el chat para yo tener eso. Listo Lina, listo Johnny, listo Carlos. Muy bien. Espero que todos tengan ahí el acceso al chat para preguntar. Oh, listo Leandro. Vale. Entonces, seguimos acá. El módulo, les estaba mostrando el módulo acá, es un módulo que trae 240 páginas, por eso les decía que la temática es bastante amplia y digamos que 8 encuentros, casi 6 porque si sacamos exámenes es muy reducido para afrontar toda esta temática. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de maximizar lo que aparece aquí en el módulo. Aquí en las páginas iniciales hay un esquema que resume, digamos que todo lo que corresponde al módulo. Son 6 unidades. La primera unidad, que es prácticamente lo que vamos a hacer hoy debe rendir mucho porque casi todo es de manera conceptual, entonces no hay ningún problema. La segunda unidad es datos cuantitativos ordenados y la tercera unidad casi que hasta ahí, entre unidad 1, 2, 3, vamos para el primer examen parcial. Luego entraremos a unas medidas de esa estadística descriptiva para el segundo examen y vamos a trabajar lo que corresponde a probabilidad y si alcanzamos distribuciones de probabilidad. Lo más seguro es que no lleguemos a la introducción de inferencia estadística, que generalmente no se alcanza a lograr ni en los cursos de contaduría y administración, que son dos cursos completos. Pero vamos a ver hasta dónde nos da, digamos que el tiempo y el avance. Aquí, además del módulo, está el currículo, que son los temas correspondientes planteados por la universidad, la metodología, bibliografía, hay información importante para que descarguen ahí. En el plan de aula, entonces aquí ustedes van a descargar este archivo. En el plan de aula vamos a encontrar lo siguiente.
Bueno, yo como que los voy a abrir desde mi computador porque aquí el internet está un poco lento. Este ya. En el plan de aula están las 8 sesiones. Aquí en las 8 sesiones está distribuido los temas correspondientes para que ustedes hagan una preparación de cada tema. Por ejemplo, hoy variables estadísticas, redondeo, ficha técnica, datos cualitativos y diagramas estadísticos. Ahí es lo que vamos a trabajar hoy. Está planteado el examen 1 para la tercera tutoría, ahí en la cuarta tutoría, quinta tutoría, el examen 2 para la sexta tutoría y probabilidades y el último examen en la tutoría 8. Si notan, la tutoría 8 sería el 1 de junio, que sería el día que estaríamos acabando el curso. Hay otros documentos, como por ejemplo dice ahí, reglas de juego. Esas reglas de juego corresponde, digamos que al compromiso que nosotros vamos a tener. Aquí hay unos, digamos que, unas recomendaciones, unos compromisos de los estudiantes, responsabilidades y también responsabilidades del tutor. Entonces la responsabilidad del estudiante, ustedes lo van a leer todo esto para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que estar pendientes. El sistema de evaluación, que creo que para todos es muy importante, el sistema de evaluación por acá lo tengo, es el siguiente. Si no lo han mirado, la idea del sistema es en el primer corte, ya sabemos que tenemos 3 cortes, en el primer corte vamos a hacer un examen parcial que corresponde al 15%, vamos a hacer un foro de presentación que ya está ahí, ya ustedes pueden hacer ese foro y van a realizar el compromiso académico, ya les explico dónde están. Eso es hacer el foro y el compromiso académico es algo muy sencillo, cada uno tiene un 2.5%, o sea, un 5% allí. Y la asistencia a las tutorías nos ha enfatizado mucho la universidad de que los estudiantes tienen que estar presentes, de que tiene que haber asistencia, entonces se va a valorar un 15% de la nota en la asistencia virtual. Yo he puesto aquí el 5% para el corte 1, teniendo en cuenta lo siguiente, que el corte 1 son las tutorías 1, 2 y 3. El corte 2 es 4, 5 y 6, el corte 3 la tutoría 7 y 8. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, si el estudiante asiste, pues tiene un 5, si asiste a las 3 tutorías tiene 5, 5 y 5, esa nota la dejará en 5. Si supongamos que una tutoría no va a asistir y no se reportó, entonces tendría un 1, entonces tendría 5, 5, 1. O si de pronto, dependiendo, tiene una excusa o tiene una excusa o tiene alguna eventualidad, no sé, por trabajo, porque la conexión de internet le falló, entonces se debe comunicar conmigo y dependiendo de la justificación que tenga, entonces sí mismo va a tener una valoración que va a ser entre 1 y 5. Bien, lo mismo para el segundo corte, examen parcial, foro de participación, asistencia virtual, examen final, asistencia virtual. Y el seguimiento van a ser 3 talleres, taller 1, taller 2. Hoy les voy a decir cuál es el taller 1, que está en el mismo módulo del curso. Y el taller 2 pues ya más adelante les diré qué es. Y el final, el ejercicio de aplicación, es un ejercicio que va a ser con datos reales. La idea es que cojan datos de su propia empresa o datos de una página de internet en donde tengamos datos reales y podamos aplicar los conceptos que veamos durante el transcurso del semestre. Digamos que ahí está planteado el 100% del curso. Observen que cada corte, el primero y el segundo, corresponde a un 25%. Estos dos de acá 5% y este 5 son 10 y el 15 del examen 25. Lo mismo para el segundo corte, 5 y 5 10 y 15 25. En el tercer corte, pues 15 y 5 es el 20% que corresponde al examen final y el seguimiento es el 30%, ahí está el 100%. Bueno, hablando del sistema de evaluación, ¿les parece bien así? ¿Están todos de acuerdo? ¿O que hay alguna propuesta de cambio respecto al sistema? Me confirman por favor en el chat. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, Jesús dice que está bien. Listo, Santiago. Correcto. Ok, ok. Muy bien, listo. Ya veo que la mayoría... Listo. Entonces estamos de acuerdo ahí en el sistema. Eh, Volvemos acá. Entonces, otra cosa es aquí el compromiso académico. El compromiso académico es este archivo que está...
Aquí no lo tengo. Voy a abrirlo desde acá. Compromiso académico es algo que ustedes deben de leer y es lo que es la hojita que nosotros firmamos en cada encuentro en cada primer tutoría. Ustedes deben de recordar que siempre en la primer tutoría de clase nosotros llenamos esto. Aquí en el compromiso es el formato que tiene la universidad en donde planteamos el sistema de evaluación, lo que acabamos de hablar. Aquí están las fechas, están los porcentajes correspondientes y en la segunda hoja es donde todos los estudiantes firman. Yo creo que ustedes recuerdan esa hoja que es allí. Aquí también necesito un representante. eh, entonces, para poder firmar, ustedes aquí en la parte de abajo encontrarán un enlace. Cuando le den clic a ese enlace, lo que les va a abrir es un formulario de Google. Y en ese formulario ustedes van a poner sus datos. Algunos ya noté que algunos ya lo hicieron. Entonces, cuando ustedes lo hagan, ahí van a estar firmando el compromiso académico, donde ustedes manifiestan que efectivamente están de acuerdo con el sistema de evaluación, conocen las reglas de juego, saben cuál es el plan de aula, conocen pues esta primera parte. Bueno, y eso es, digamos que la parte inicial del curso, espero pues que esté claro. Recuerden que si hay dudas me van preguntando. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. Ah, bueno, lo que me preguntó Juan Pablo, me decía que cómo vamos a manejar el tiempo. Juan Pablo me preguntó sobre el descanso. La idea, Juan Carlos me decía que si esto se cortaba, los que tuvimos encuentros anteriormente usábamos la plataforma Zoom que se cortaba cada 40 minutos. Y bueno, eso digamos que bueno y no bueno, porque bueno porque nos dábamos un descanso, pero y no bueno porque uno cortaba ahí la explicación. En este caso, la plataforma permite, la universidad ha logrado, digamos que tener un servicio premium con Google y tenemos el uso de la plataforma Meet. Ahí tenemos el uso continuo, las 3 horas, pero sé que manejar las 3 horas es bastante largo. Ya ustedes deciden, yo creo que si lo manejáramos igual que en la clase presencial, decimos que tipo 8 sacamos un descanso de 15 minuticos, 20 minuticos como para ir a estirarnos un poco, comer algo, ir al baño. O si ustedes prefieren, como vamos a estar trabajando actividades en Excel, entonces hacemos pausas, podemos hacer dos pausas, digamos que una hora de trabajo, una pausa, otra hora de trabajo, otra pausa, y así correspondientemente. La pausa, pues yo simplemente pauso el video y, y lo que hago es darles un tiempito como para que resuelvan un ejercicio, ahí uno se estira un poquito. Ya ustedes me dicen cómo lo manejamos, si hacemos un horario fijo de descanso, es decir, de 8 a 8 y 15, o si más bien vamos trabajando un descanso de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el tema. Ya ustedes me dicen, me pueden escribir en el chat qué opinan. Y de acuerdo a eso, digamos que dejamos el acuerdo. Lo que quiero que me respondan es, ¿un solo descanso fijo o hacemos dos descansos de 10 minutos de acuerdo al tema? La idea es disponernos hasta las 9:30, ¿no? Sin embargo, pues eso depende de qué tanto avancemos en cada tutoría. Digamos que entre 9 y 9:30 generalmente vamos a estar cerrando. Puede que cerremos a las 9 de pronto antes o puede que cerremos a las 9:20, 9:30. Depende cómo nos rinda el avance del tema. Ok. Bueno, solamente me respondió Carlos, un descanso, un solo descanso entonces nomás. Le hacemos derecho hasta las 8, paramos y después seguimos hasta cuando acabe la clase. Por ahí Juan dice 2. ¿Qué dicen el resto? 2. Por favor escríbanme en el chat para yo poder determinar qué piensa la mayoría. Los que sean.
Bueno, ya, la mayoría está, 8, 9, 10 dijeron que uno, 6 dijeron que dos, 11 dijeron que uno. Bueno, vamos a tomar un descanso entonces. Bien, algo importante, como ustedes vieron ahí en la parte del sistema de evaluación, es el llamado a lista. La asistencia va a ser fundamental porque de hecho tenemos que hacerlo en la plataforma. Les, les, les cuento que eso va a quedar directamente registrado en Odin, el llamado de asistencia. Entonces, esa asistencia, pues yo había pensado en hacerla un corte a las 7 de la noche, otro a las 9 de la noche. Sin embargo, el grupo es bastante grande, entonces yo creo que voy a hacer una sola y ya. Lo que quiero evitar es que de pronto en algún momento a algún estudiante se le cierra la conexión y justo cuando llamé a lista no estaba disponible. Entonces, por eso quiero hacer como un llamado a lista, pues pensaba hacer un llamado a lista a las 7 de la noche y un llamado a lista a las 9 de la noche. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar que Odin de una vez tiene el llamado a lista. Entonces, voy a llamar muy rápidamente y ustedes me responden ahí en el chat. Jesús Alberto Arias. Bueno, Jesús fue el último que escribió. Antonio Leandro Ballesteros. Leandro sí está. Yo pensé que sí. Ah, hola Leandro. Juan Pablo. Juan Pablo sí está por ahí. Listo. Aidalida Bartolo. Lida. Oh, bien, listo, Lida. Mateo Cano. Mateo, muy bien. Federico Cardona. Muy bien. Johnny Mauricio. Listo. Ernesto de Jesús. Juan Sebastián Grisales. Lina María Gutiérrez. Lina María, listo. Héctor Alejandro Londoño. Leandro Martínez. Pedro Nel Montealegre. Santiago Morales. Santiago Morales. Santiago como que no está. Bueno. Carlos Muñoz. Ah, Santiago sí está. Es que está. Carlos Muñoz. Carlos listo. Brian Ojeda. Mm, Duvernán es Brian, ¿cierto? Luisa ya está, muy bien. Sebastián Ramírez, listo. Juan Carlos Ramírez, listo. Oscar David Romero, Oscar, listo. Ros, Rosbel, bueno, no sé si lo dije bien. Rosbel Ruiz, muy bien. Juan Manuel Salazar, Juan Manuel Salazar, no está Juan Manuel, bueno, como que no está. Y Santiago Toro, listo. Bueno, ya, entonces como ya tenemos la asistencia, ya tenemos todo, vamos a dar inicio a la semana uno, primer tutorial de estadística y probabilidades. Acá en la plataforma pues nos menciona que vamos a trabajar primero que todo definiciones básicas. Estas definiciones, digamos que si estuviéramos en el salón, lo que haría yo sería como casi que escribirla en el cuaderno. Lo que voy a hacer acá es mostrarles una presentación que encontré por internet
Esa presentación resume muy bien esas definiciones, también las encontramos en el módulo, entonces digamos que es importante para que cuando empecemos a hablar más adelante entendamos a qué corresponde cada una de esas eh, palabras que utilizamos allí. Voy a mostrarles acá. Aquí me faltó mostrarles en la plataforma. Perdón ahí el cambio de pantalla. Aquí en la plataforma, la primera tarea es la presentación. En todos los cursos van a encontrar lo mismo. Tienen una tarea que es hacer una presentación personal. En esa presentación ustedes encuentran las instrucciones acá. En la tarea ustedes encuentran las instrucciones de qué necesitan decir en la presentación. Descargan este archivo y cuando lo descarguen ya saben qué tienen que hacer. Pero aquí en esta tarea no vamos a subir nada, van a subir acá. Aquí ya tenemos 3 presentaciones hechas, ya la hizo Jesús, ya la hizo Jason, ya la hizo Oscar. Entonces, bien, ahí para que los demás hagan el ejercicio el día de hoy, más tarde puede ser. Bien, algo que les quiero mencionar es que por acá ustedes ya van a encontrar, bueno, todavía no he subido el taller 1, pero ustedes van a encontrar el taller 1. Esos talleres los vamos a trabajar de forma grupal. Como la metodología va a ser virtual, pues yo sé que no debe haber problema en que cada grupo correspondiente se reúna, virtualmente hablando, se reúna o discuta cómo van a trabajar ese primer taller. Yo en la plataforma me permite hacer grupos y esos grupos, yo hice unos grupos automáticamente. Aquí vamos a ver. Les voy a mostrar los grupos que salieron así aleatoriamente, los hizo la plataforma, quedaron estos grupos que están acá. Ya ustedes me dicen, si quieren dejamos los grupos aleatorios, por ejemplo el primer grupo es Lina María, Jason, Luisa Fernanda, el segundo grupo es Mateo, Héctor, Rosbel, Juan Manuel. Si ustedes me dicen, yo les publico pues cómo quedaron los grupos y se ponen de acuerdo para realizar el taller. Si prefieren ustedes hacer grupo personal, entonces lo que hacemos es que puede ser en el WhatsApp, ustedes me van formando los grupos y entonces decimos grupo A o un grupo 1 y me escriben los 4 nombres y ya cuando tengan eso, entonces yo formo aquí los grupos como ustedes escogieron. Si no, entonces los cojo aleatorio. O la otra es que si me llegan, supongamos, 3 grupos y el resto no escogió, entonces el resto los pongo aleatorios. Algo así. Eh, Sin embargo, pues eso va a ser para el primer taller. Entonces ya miraremos cómo es que vamos a trabajar ese primer taller. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a arrancar por acá. Vamos a hablar Vamos a hablar, bueno, me dicen que ustedes lo forman, igual no lo necesito ya, ustedes lo formarán más adelante, solo que pueden ir pensando en cómo lo van a hacer. Vamos a hablar de unos conceptos básicos, unas definiciones, si tienen el cuaderno ahí, ojalá tengan cuaderno, y si no deben de tener Excel, al menos ahí abierto, vamos a tomar los conceptos básicos y definiciones importantes de la estadística. Lo primero es pensar qué es la estadística, esto por aquí aparece estadística por acá abajo. La definición de estadística, digamos que lo que hace es, se define como una ciencia, la estadística es una ciencia, a veces se toma como una rama de las matemáticas, pero esa ciencia que ya prácticamente está un poco separada de matemáticas, digamos que tiene distintos objetivos y dependiendo del objetivo, entonces tiene una definición específica. Si nosotros hablamos de qué es estadística, pues diremos que es una ciencia que estudia los datos de una población o una muestra. Aquí dice que es descriptiva porque hace una sistematización, recogida, ordenación y presentación de datos referentes a un fenómeno específico. Ejemplo, por ejemplo, en las encuestas son un ejemplo del uso de la estadística cuando se hacen elecciones eh, generalmente políticas, se ve mucho ese tipo de estadísticas. Probabilidad es un ramo importante de la estadística, que es lo que vamos a ver al final del curso, y lo que hace es deducir leyes que rigen fenómenos, es decir, lo que hace es
determinar si algo tiene mucha posibilidad o no de ocurrencia, y de acuerdo a eso uno toma ciertas decisiones. Y la inferencia, ya es la última parte de la estadística un poco más avanzada, es poder hacer previsiones sobre el mismo para toma de decisiones. Por ejemplo, lo que hacen los bancos. De acuerdo a un estudio estadístico, determinan si es viable o no una inversión como tal. Algo como eso. Pues bien, para hacer esos estudios estadísticos nosotros tenemos que diferenciar dos cosas importantes, y esto es súper fundamental: lo que es población y lo que es muestra. Nosotros llamamos población al conjunto en el que estamos interesados obtener conclusiones, dice acá, o hacer una inferencia. Esa población generalmente es muy grande y no se puede abarcar, digamos que hacer una consulta sobre todas las personas de la población. Ejemplo, ustedes han notado que para las elecciones presidenciales aparecen muchas encuestas en las que se muestra la intencionalidad de voto. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que generalmente la mayoría de las encuestas a uno no le preguntan qué piensa o por qué candidato piensa votar. Y eso es porque la población no se le puede preguntar 100%. En ese caso, lo que se hace es tomar una muestra que es una parte más pequeña de la población, y a partir de esa parte más pequeñita se deduce lo que piensa la población en general. Algo como eso, pues tiene bastantes ventajas. Cuando se quiere preguntar a la población completamente, eso se hace aquí en todos los países se hace. Por ejemplo, aquí en Colombia la última vez que se hizo una encuesta poblacional, a eso se le llama censo. Entonces a un censo, eso fue como en el 2005, que todas las personas tuvieron que estar en sus casas para poder preguntarles información relevante para el estudio de la población. El año 2018 también se realizó un censo, se hizo un censo, pero no fue 100% efectivo porque se trató de hacer un censo virtual. Seguramente ustedes recuerdan que muchos trabajadores oficiales y otros tipos de trabajadores tuvieron que realizar una encuesta virtual en donde se nos preguntaban qué el tipo de casa, con quién vive, cuántas personas, cuántos gana, todo eso. Eso fue un intento de censo, pero pues no fue exactamente igual de efectivo porque no todas las personas respondieron a dicha encuesta. Bueno, entonces concluimos aquí lo siguiente: población es el conjunto grande de personas en donde se quiere hacer un estudio, y muestra es un conjunto pequeño que sale de la población. Un ejemplo más conciso podría ser que la población no necesariamente tiene que ser un conjunto grande. La población puede ser, digamos que los estudiantes de la clase estadística, los que estamos en este momento conectados, somos más o menos 25 personas conectados, eso puede ser una población. Y una muestra, para que sea representativa, es un grupo más pequeño, yo puedo decir 8, 10 personas. Es como lo que pregunté hace rato, que si vamos a tomar un descanso o dos descansos. Yo no necesito que los 25 me respondan para poder tomar una decisión, sino que si me responden 10 o 12 y todos más o menos coinciden en una sola respuesta, pues a eso lo llamamos muestra, y de acuerdo a eso, pues digamos que sacamos una conclusión en general de la población. Y ahí es donde está la diferencia entre población y muestra. Bien, se llama muestra aleatoria a una muestra que es representativa, y es porque se escoge de manera así, aleatoria, es algo al azar. No puede, para escogerse una muestra, no puede escogerse algo definido como tal. Por ejemplo, si se quiere hacer un estudio sobre los estudiantes de la Universidad Remington y se les quiere preguntar si les parece bien invertir en comprar un software para los computadores, o comprar, qué sé yo, una actualización de normas NIF. Entonces, bueno, ahí está, los de ingeniería de sistemas van a decir, no, compramos el software porque nos va a servir, pero los de contaduría van a decir, no, mejor actualicémonos en las normas NIF. Si yo no hago una muestra adecuada, sino que yo digo, como muestra voy a coger un curso específico que es de sistemas, pues todos van a decir que cojamos la compra del software, y no va a ser una muestra representativa de todos los estudiantes de la universidad. Por eso la muestra, una buena muestra tiene que ser una muestra aleatoria,
y esa muestra aleatoria tiene que escogerse al azar de todas las personas de la población. Bueno, por acá tengo una pregunta. Bueno, Luis, ahorita le respondo a eso. Otros conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es el de variable y el de dato. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de la población, por eso se llama variable, porque es algo que cambia. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables y un dato es un valor particular de dicha variable. Supongámoslo así, digamos que nosotros vamos a tener aquí un cierto tipo de encuesta. En esa encuesta nosotros vamos a determinar una población. La población va a ser los estudiantes de la Universidad de Remington. Estudiantes. Listo. Esa es la población. Pero resulta que en los estudiantes de la universidad, voy a poner aquí Pereira. En los estudiantes de la universidad, pues no sé cuántos habrán, pero supongo que hay cerca de 1000 estudiantes o un valor por ahí similar. Supongamos que hay 1000 estudiantes. Pues escoger a 1000 estudiantes es muy difícil, entonces para hacer la encuesta se decide escoger 100 estudiantes. Para que esa muestra sea aleatoria, digamos que un método de muestreo puede ser el método aleatorio simple, se coge así al azar. Supongamos, se paran en la puerta de la universidad un día cualquiera a la hora de entrada de clase y se le va preguntando a las personas así como vayan llegando. Como las personas no tienen un orden de llegada específico dependiendo de su carrera, entonces pues va a ser aleatorio el muestreo. Entonces digamos que aquí yo digo 100 estudiantes, esa va a ser la muestra. 100 estudiantes. Esa es la muestra. Muy bien. Ahora, como toda encuesta, para realizar la encuesta se requieren solicitar algunos datos. Entonces, por ejemplo, se pidió nombre, se pidió teléfono, se pidió dirección, se pidió qué carrera estudia, se preguntó por el número de hermanos, se pregunta por, digamos, por el salario que tiene una persona, por cuánto se gana, si es que trabaja, se pregunta por el mes en que nació y bueno, digamos que tenemos esas preguntas. Pues cada una de esas preguntas que tenemos ahí, como es un dato, lo que yo quiero obtener allí es un dato de los integrantes de mi muestra. A esas preguntas nosotros las llamamos variables. Esas son las variables. Bueno, ahí. Esas son las variables. Es decir, casi que podríamos decir que una variable es una pregunta que nosotros le hacemos a alguna otra persona. Como dice acá, una característica observable que varía entre los diferentes individuos. Ojo, como es característica observable, yo no puedo decir, digamos que gusto por la gaseosa. Gusto por la gaseosa. Bueno, sin embargo, digamos que se puede considerar, pero, pero no es algo que uno observe directamente de una persona. Sin embargo, pues la persona puede decir sí, no, bueno, alto, bajo. Digamos que no, este no. Supongamos algo que sea, digamos así, comprensión, comprensión de un tema específico. Ahí, que si entendió bien las integrales. Sí, no, no sé, puede que sí, no, yo creo que sí, pero realmente no. Entonces son preguntas que no tienen, digamos que una claridad específica y no sirven o no pueden ser casi consideradas como variables.
Puede que alguno diga, sí, yo comprendí bien y realmente no, realmente si conociéramos pues lo correspondiente allí a ese tema específico, no. Entonces es algo muy subjetivo. Este tipo de preguntas no caben dentro de lo que se considera una variable. Entonces vamos a dejarlo ahí, variables. Bien, acá hay unos ejemplos. Dice, los individuos de la población chilena de uno a otro es variable. Entonces preguntan grupo sanguíneo, su nivel de felicidad declarado, porque uno no puede decir el nivel de felicidad de otro, sino que si uno mismo lo declara, por eso decía que el gusto de la gaseosa, digamos que se puede considerar si la persona lo responde. El número de hijos, la altura, cosas como esas son eh, ejemplos. Voy a poner por aquí altura, peso, eso también sale allí en las encuestas. Bueno, vamos a considerar ahora qué pasa con esas variables. Ajá. Las variables se clasifican de dos formas distintas. Hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Entonces voy a ponerlo por acá. Digamos que las variables tienen, tienen dos, ponerlo, acá, acá. Tienen dos divisiones. Por un lado están las cualitativas y por otro lado están las cuantitativas. Ahora, ¿qué son las variables cualitativas? Pues una variable cualitativa, como su nombre lo indica, es algo que describe una cualidad. Y esa cualidad generalmente nosotros lo podemos describir mediante una palabra. Por ejemplo, cuál es el color de ojos, cuál es el color de cabello. Eh, Son cualidades, por ejemplo, la dirección de la casa, el nombre del papá, el nombre de la mamá, el oficio, profesión, son cualidades de la persona. Entonces esas cualidades van en las variables cualitativas. Y son variables cuantitativas aquellas que tienen que ver con cantidades. Entonces una cantidad es, por ejemplo, número de años, cuántos días trabaja la semana, cantidad de horas que pasa frente al computador, cuál es el peso, cuál es la altura, todo eso son cantidades, ¿cierto? Son preguntas que uno respondería de manera numérica. Entonces, todas aquellas preguntas que uno responde de manera numérica tienen que ver con cantidades, o sea, cuantitativas. Pero bueno, sucede que además de que se dividan entre cualitativas y cuantitativas, estas se pueden subdividir en otras dos. Acá en cualitativa nos dice la diapositiva. Si sus valores o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas. Bueno, digamos que cualidad, yo diría, o sea, aquello que se puede responder con palabras, no con números, sino con palabras. Entonces hay dos tipos de cualidades, hay nominales y hay ordinales. Entonces nominales son aquellas respuestas en las que uno no tiene un orden específico y ordinales son aquellas que sí se pueden ordenar. Por ejemplo, nominales, el sexo, uno diría masculino o femenino, pero no se sabe cuál va primero, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sí o no. Entonces son cosas, si uno dice nacionalidad, entonces uno dice colombiano, mmm, ecuatoriano, venezolano, esas nacionalidades, pues no podemos decir que hay un orden. Uno podría ordenar, por ejemplo, alfabéticamente, pero no es un orden como tal de nacionalidad. Entonces ahí en ese caso son nominales. Ordinales es cuando uno responde algo y eso sí se puede ordenar. Por ejemplo, dice acá, mejoría un tratamiento, grave satisfacción, intensidad de dolor. Supongamos que nos pregunten cuál es su satisfacción con el servicio de cafetería en la universidad. Entonces uno le dicen bueno, malo, regular. Bueno, regular, malo. Se puede ordenar. ¿Cuál es la talla de la camisa que usted utiliza? Entonces ustedes saben que utilizamos S, M, L, XL. Se pueden ordenar, sabe uno cuál es el más grande, cuál es el que le sigue y cuál es el menor. ¿Sí? ¿Qué tamaño, cuál es el tamaño
de su casa, cuál es el tamaño de la casa donde vive. Entonces digamos que pedirle el número de habitaciones, grande, mediana, pequeña, algo como eso. Son preguntas que uno responde con palabras, pero se pueden ordenar. ¿Listo? Ahora, las cuantitativas, bueno, dejemos aquí esto por acá. Esta puede ser nominal o puede ser ordinal. Y las cuantitativas también se dividen. Entonces hay cuantitativas discretas, ya sabemos que cuantitativas son todas las que respondemos con números. Hay cuantitativas discretas y hay cuantitativas continuas. Entonces las cuantitativas discretas son aquellas que se pueden responder utilizando números enteros, es decir, cantidades exactas y enteras. Por ejemplo, el número de hijos, número de cigarros que se fuman un día, número de cumpleaños, cuántos cumpleaños tiene. Número de hijos, sabemos que uno respondería 2 hijos, 3 hijos, un hijo, 0 hijos, algo como eso. Es muy difícil que alguien diga, tengo 1 hijo y medio. No puede ser. O tengo 1.2 hijos, no se puede. Número de cigarrillos, bueno, en ese caso uno consideraría valores enteros. Son aquellas cosas que solamente pueden tener valores enteros. Y las continuas son aquellas que toman como respuesta cualquier número real. Aquí dice que hay infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la altura. Entonces, en cuanto a la altura, si uno habla de centímetros, 173 centímetros, 175, pero en metros uno podría decir 1,73, 1,74. Si uno fuese muy preciso, podría decir 1,7567 centímetros. O el peso, digamos, uno va a comprar algo, qué sé yo, carne y le pesan una porción de carne, entonces 0,345 gramos, algo como eso, kilogramos. Dosis de medicamento, entonces son cosas que se pueden medir. O el tiempo, entonces el segundo, ¿cuánto se demora uno ir desde un punto hasta otro? 15.3 segundos, 15.8 segundos. Son cosas que los valores decimales pueden intervenir. Entonces, bien, para diferenciar esas dos, discretas y continuas, casi que uno se hace siempre la pregunta, continuas. Casi que se hace una pregunta para diferenciar estas dos. ¿Puedo o no utilizar números decimales en la respuesta que yo vaya a dar? Recuerden que aquí la idea es que uno lo que hace es responder preguntas, y esas preguntas es lo que nosotros llamamos variables. Entonces acá uno diría eso. Digamos que voy a poner estas por aquí en un azulito. Algo así. Bueno. Entonces, bien. Ahora, si ha quedado claro hasta ahí, digamos que la definición de las variables. Por ahí Alejo Carmona me preguntó algo, pero no me di cuenta. Lo que quiero que hagamos es que en estas variables que tenemos acá, aquí a la izquierda, nombre, teléfono, dirección, carrera, hermano, salario, mes de nacimiento, altura y peso, las vamos a clasificar en estos tipos. Recuerden que tenemos, ¿cuántos tipos de variables tenemos? Tenemos la cualitativa nominal, la cualitativa ordinal, la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. Entonces tenemos 4 tipos de variables. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es clasificarla. Juan Pablo, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, ¿quién me responde ahí en el chat? ¿Qué tipo de variable es el nombre? ¿Es tipo cualitativa nominal, cualitativa ordinal, es cuantitativa discreta, cuantitativa continua? ¿Qué tipo de variable es nombre? ¿Quién me dice ahí? Muy bien, es una cualitativa nominal. Es una cualidad porque uno va a responder con una palabra, entonces cualitativa, y ese nombre no se puede organizar. No podemos decir que Juan va antes que Pedro, o Pedro antes que Juan, no se sabe.
Es distinto que nosotros organicemos los nombres de forma alfabética, pero el orden no va dado en el nombre, sino en las letras como tal. Entonces, como no se puede organizar, uno dice, claro, es una variable cualitativa nominal. El número de teléfono, ¿qué tipo de variable será? Carlos dice cuantitativa discreta, muy bien. Es una cantidad, porque el número de teléfono es un número, pero ese número de teléfono no utiliza números decimales. Yo no puedo decir, llámeme al 311-838-441,99. No, siempre son valores enteros. Muy bien, la que sigue es dirección. ¿Qué tipo de variable será? La dirección de la casa, pues la dirección de residencia. ¿Qué dicen? Exacto, sí. Lo que hay que pensar es en su propia dirección. Pensemos, si a mí me preguntan por la dirección, pues yo vivo en un conjunto, yo tengo que decir conjunto tal, torre tal, apartamento tal. Entonces, son palabras y esas palabras pues, yo no las puedo organizar respecto a otra dirección. Pues digamos que mm, sin ser orden alfabético, ¿no? O algún tipo otro de orden, porque no puede hacer un orden geográfico o algo. Pero no. Entonces digamos que no hay un orden definido, diríamos que es cualitativa nominal. La carrera que estudia, ¿qué carrera estudia? Entonces, bueno, todos ustedes responderían ingeniería de sistemas, pero cualquier otra carrera, porque recuerden que los 100 estudiantes que hablamos acá son 100 estudiantes de cualquier carrera. Entonces, por ahí ya me dice Duber, nominal, exactamente, es una palabra lo que vamos a responder, esa palabra no tiene orden. Número de hermanos, ¿cuántos hermanos tiene? Muy bien, cuantitativa discreta. Bien. Ojo Federico, recuerde que continuo significa, o será que Federico me está respondiendo ya la que sigue. Cuantitativa significa, continua significa tener números decimales, ¿no? En número de hermanos yo no puedo usar números decimales. En salario, el salario, la cantidad de dinero que uno percibe. ¿Eso qué puede ser? Cuantitativa continua. ¿Por qué? Muy bien, exactamente. Continua. Es probable que uno al recibir el salario, digamos, como pueda tener una cantidad decimal, como centavos, ¿cierto? Yo me gano 1.000.000 de pesos cerraditos, pero yo puedo recibir 1.000.000 de pesos con 10 centavos. Eso significaría un número decimal. Muy bien esa respuesta. El mes de nacimiento. Pregunto, ¿yo sé qué mes va antes de marzo y después de marzo? ¿O no sé eso? Sí sé, ¿cierto? Entonces, ¿tiene un orden o no tiene un orden? O sea, ¿qué es qué? Ojo, en letras, Juan Pablo, en letras. Recuerda que nominales no tiene orden. Ordinal se puede organizar. En este caso, bueno, todos, si hablamos de letras, sabemos que es cualitativa, ¿cierto? Ahora, como los meses sí se pueden ordenar, yo puedo decir cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, así. Tienen un orden específico, entonces en este caso sí se puede ordenar. Sería cualitativa ordinal. Ordinal. Si fuese en número, porque si uno le dicen cuál es el mes de nacimiento en número, pues simplemente sería cuantitativa discreta, ¿no? Si fuese en número, porque uno diría los números del 1 al 2. Pero normalmente uno mes de nacimiento, pues así me lo preguntan, yo diría octubre en letra. Bien, la altura. ¿Qué variable será la altura?
Juan Pablo me dice ahí, continua, exactamente. Continua. Es continua porque yo puedo usar números decimales para representar mi altura. Y el peso también es continua, sí señor. Continua. Listo. Entonces, espero pues que haya quedado claro, digamos, lo que es una variable, qué es una variable y los tipos de variables que podemos utilizar. Ojo, esto es muy importante identificar, sobre todo, cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas, porque dependiendo del tipo de variable, uno tiene un procedimiento distinto para hacer los cálculos estadísticos. Hoy vamos a hablar de las variables cualitativas. Y en esas variables cualitativas vamos a ver un tipo, digamos, de cálculo y algunos tipos de gráficos con respecto a esas variables cualitativas. Entonces, pues no sé si ahí queda claro o hay preguntas al respecto de lo que son variables. ¿Sí ha quedado claro? O hacemos más ejemplos, les pongo otras preguntas para que ustedes las llenen. Ustedes me dicen. La diapositiva, esta. No, no, pero ya se la paso. Espere, yo las pongo acá. Espere, yo miro acá. Ah, es que yo cerré el WhatsApp. Ahorita las pongo en el grupo del WhatsApp. Ahorita que entremos al descanso, se los paso ahí al WhatsApp. Listo, listo. El dato es una de las respuestas de las variables. Por ejemplo, eh, yo le digo nombre, esa es una variable, ¿cierto? Nombre es una variable. Pero si yo le digo Juan, eh, Joan, ¿qué es Joan? Joan es un dato de la variable nombre. Juan Carlos, eso es otro dato de la variable nombre. José, eso es otro dato de la variable nombre. Y así. ¿Sí me va a entender? Sí, 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 solamente hay tres personas, pues serían tres datos. Perdón, aquí está. Me estaban preguntando, me disculpa, no, el coordinador me estaba preguntando que no les compartí el enlace. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, dependiendo, supongamos que observen acá, aquí dicen 100 estudiantes, ¿sí? 100 estudiantes. Entonces, ojo, un dato, o sea, una variable puede tener datos repetidos, porque si yo nombre, digamos que únicamente nombre sin apellido, Juan, Carlos, Pedro, no sé, así, entonces vamos a encontrar datos repetidos. Si yo le pregunto así al estudiante, seguro, seguro voy a encontrar dos personas que tengan el mismo nombre, pues diferenciando apellido, sin tener en cuenta apellido. Entonces, puede pasar que una variable tenga, o sea, lo más probable, de acuerdo, si yo hago una encuesta con estas preguntas, yo voy a encontrar que todas estas variables, ¿cuántas variables tenemos acá? Tengo una, dos, vamos a ver cuántas tengo. Tenemos 9 variables. Y de cada una de esas 9 variables va a tener 100 datos. Repetidos o no, pero va a tener 100 datos. Cada variable. ¿Sí? Si hiciéramos la encuesta, pues que estamos planteando aquí en el ejemplo, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Correcto? Bueno, entonces sigamos. El coordinador John Edison acaba de entrar a la tutoría. John nos puede saludar.
Vale, con mucho gusto. Bueno, gracias por... ¿Ah? ¿Pregunta? ¿Alguien le iba a preguntar algo al coordinador o ya no? ¿No? Creo que no. Ok, bueno, entonces continuamos acá. Ahí les quedó el número de teléfono, ya les explicó pues el coordinador, ya lo han puesto, Juan Pablo puso el número ahí en el grupo de WhatsApp por si de pronto lo necesitan. Entonces continuamos aquí trabajando con los tipos de variables. Por ejemplo, ya hemos visto algunos ejemplos, allá los que trabajamos aquí en la diapositiva, observamos, dice, es buena la idea de codificar las variables como números para poderlas procesar con facilidad en el computador. Es conveniente asignar etiquetas a los valores de las variables para recordar lo que significan. Ya vamos a hacer, ahorita después del descanso, vamos a hacer un primer ejercicio que es consolidar estas variables en una tabla de frecuencias. Vamos a empezar a construir una tabla de frecuencias. Ahora, para construir esa tabla de frecuencias, generalmente lo que hace uno es, si es que las variables cualitativas como tal, recuerden que las cualitativas corresponden a palabras específicas y a veces esas palabras pueden ser palabras muy grandes o textos muy grandes, entonces esos textos suelen convertirse a números para tener uno un mejor control o un mejor trabajo como tal con dichas variables. Entonces, ejemplos de ellos es el género, entonces uno responder hombre, mujer, o raza, blanco, negro, mestizo, felicidad, entonces dice felicidad, si uno va a responder algo de felicidad, pues ahí sí es algo que se puede medir, eso sería ordinal, porque dice muy feliz, bastante, no demasiado, como eso, se puede ordenar. O hay otro tipo de respuestas, no sabe, no contesta, eh, aquí nos dan unos ejemplos de códigos. Muy bien, ahora miramos por acá que se me quedó. Mm, mm, bueno, no, bien. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo de un tipo de variables, pero vamos a hacer un ejemplo mmm, con variables cualitativas. Esas variables, perdón, variables cualitativas, vamos a construir una tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias es una tabla que me permite a mí mostrar y organizar la información de acuerdo a la frecuencia de aparición de cada dato en las variables. Entonces, ese ejercicio de tabla de frecuencia se puede realizar para cada una de las variables que yo esté midiendo. Es decir, volvamos al ejemplo de acá. Acá mencionábamos que teníamos 9 variables y esas 9 variables pues correspondían a nombre, teléfono, dirección. Yo puedo hacer una tabla de frecuencias con respecto a cada una de esas variables. A veces, dependiendo del tipo de variable, es conveniente utilizar un ejercicio o un tipo de tabla u otro. Entonces aquí lo que me menciona es lo siguiente. Para realizar la tabla de frecuencias, vamos a tener en cuenta las frecuencias absolutas, que contabilizan el número de individuos, las frecuencias relativas, que corresponden casi que a los porcentajes unitarios, y las frecuencias acumuladas, que van a ser tanto absolutas como relativas. Hablando de tablas de frecuencia, por acá en la plataforma, ustedes encuentran un primer video, aquí dice, con esto estaremos en la capacidad de afrontar la primera parte del taller 1. Ese video aquí nos muestra cómo construir una tabla de frecuencias en Excel. Yo les voy a poner aquí digamos que digamos que va a hacer un sondeo aquí rapidito del video, pero, pero ustedes pues lo van a revisar muy bien allá en casa. El video nos muestra aquí, voy a quitarle el sonido, que tiene muchos datos, aquí tiene, creo que sí tiene 100 datos, esos 100 datos son numéricos y lo que va a hacer es construir una tabla de frecuencias. De esta misma forma, como dice datos no agrupados, lo que nosotros vamos a construir es esa misma tabla, pero para la variable cualitativa.
Entonces, antes de eso, vamos a buscar los datos de la variable. Bien, bueno, me disculpan acá. Me disculpan aquí un momento. Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Estaba buscando, realmente lo que estaba haciendo era buscando una base de datos que yo tenía la vez pasada de la manera de ejemplo. Pero pues ya les muestro. Digamos que vamos a recordar lo que hicimos. Estábamos hablando, primero diferenciamos que era una población, que era una muestra, hablamos que es una variable, hablamos de los tipos de variables, cualitativa cuando se responde con palabras, cuantitativa cuando se responde con números. De las cualitativas se pueden diferenciar entre nominal y ordinal, cuando se ordenan ordinal y cuando no se ordenan nominal. Y en las cuantitativas, discretas y continuas, discretas aquellas que utilizan números enteros y continuas aquellas que utilizan números reales. O sea, que no usan números decimales. Las continuas y las discretas no usan decimales. Bien, algo que nos faltó mencionar aquí fue por acá dos conceptos importantes de aquí del módulo, porque aquí en el módulo pues está el taller 1. Entonces, a ver, les muestro. Desde aquí en la parte de arriba les hago una aclaración. Esta es la parte inicial del módulo, eso ya lo hemos mirado. Por acá. Bueno, entonces el módulo inicialmente nos muestra algunos conceptos. Aquí nos dice qué es estadística descriptiva, qué es estadística inferencial. Digamos que los conceptos que hemos hablado: población finita, infinita, censo, parámetro, muestra, muestreo, muestra al azar, estadígrafo, variable. Bien, variable cualitativa, variable cuantitativa. Algo importante es que aquí el módulo no hace diferencia entre lo que es variable cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Él solo considera variable cualitativa y ya está. Pero en muchos otros textos sí se hace diferencia en esa variable. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia, ustedes van a reconocerla y en las preguntas correspondientes que les hagan, ustedes tienen que marcar esa diferencia. O sea, no basta con decir variable cualitativa, sino que también van a decir cualitativa nominal o cualitativa ordinal, según como corresponda el caso. Bueno, y la variable cuantitativa, aquí se hace la diferencia entre discreta y continua, que ya sabemos cuál es. El módulo presenta algunos ejercicios de ejemplo, digamos aquí, deporte, número de estudiantes, solamente aquí para que, digamos que identifiquen si es cuantitativa o cualitativa. Uno podría poner en los cuadritos correspondientes deporte favorito, entonces cuantitativa nominal porque no tiene orden y así sucesivamente en cada uno de estos. Aquí hay otro que dice discreta continua, teniendo en cuenta que todas estas son variables cuantitativas, entonces puede ser discreto o continuo. Y aquí hay otro que dice cuantitativa o cualitativa, discreto o continua. Entonces, bueno, es como algunos ejemplos que uno puede llenar. Bien, algo que debemos manejar es el redondeo y la ficha técnica. El redondeo es un tema que yo creo que la mayoría maneja y es como una aproximación que se hace a los números cuando uno quiere trabajar con cierta cantidad de cifras o cierto número de decimales. Es muy probable que en los cálculos que vamos a realizar aparezcan bastantes números decimales, entonces por facilidad uno no escribe unas cantidades exageradas de valores numéricos, sino que lo que hace es redondear una cifra dependiendo a lo que uno requiera. Entonces, aquí nos dice el módulo: para el manejo de magnitudes estadísticas se requiere el redondeo de ellas. Y es importante el manejo de esto. Entonces, bien,
Un ejemplo que nos muestra aquí es si se tiene el número 52, pero se están analizando múltiplos de 10, entonces por facilidad uno aproxima el número 50. ¿Cómo se hace el redondeo? Pues el redondeo, digamos que aquí nos menciona que hay distintos métodos de redondear. Uno puede truncar, puede redondear, puede aproximar, y dependiendo del método, pues tiene un valor específico. Sin embargo, lo usual, y es lo que llaman aquí método normal, lo usual es seguir esta regla que aparece acá. Para hacer un redondeo, uno debe considerar primero cuántas cifras quiere tener o presentar como tal. Y dependiendo de ese número de cifras, entonces analiza la cifra que sigue. Entonces analiza la cifra que sigue y la cifra que sigue me dice si está entre las primeras 5, simplemente se corta, o si está entre las últimas 5, se aumenta en una unidad la última cifra. Ejemplos de eso. Entonces aquí veamos ejemplos cómo es que funciona eso. Aquí el módulo ya tiene los ejemplos. Algunos, pues en otros cursos, por ejemplo los que estudian métodos numéricos, ya hicimos varios ejercicios de redondeo y recordarán cómo funciona, se trabaja de la misma manera. Aquí el módulo nos presenta un ejemplo y aquí este es importante porque aquí hay una pregunta del taller que va por este lado, o sea que hace este mismo cuadrito. Y dice, se determina si el redondeo se realiza con décimas, centésimas, milésimas, esto es, cuántas cifras decimales serán tenidas en cuenta. Recuerden, un número real, como este que está acá, que se parece al número pi, ¿cierto? 3, 14, 16. Nosotros sabemos que los valores numéricos tienen valores posicionales. Entonces los valores posicionales, digamos que de la coma a la izquierda, uno dice unidad, y después al lado izquierdo decena, centena, unidad de mil, decena de mil, y así sucesivamente. Y de la coma hacia la derecha, entonces uno dice, la primera se llama décima, la segunda se llama centésima, la tercera se llama milésima, la cuarta se llama millonésima y así sucesivamente. Son los nombres que aparecen. Bien, entonces aquí dice, número y condición de redondeo, redondearlo en centésimas. Centésimas quiere decir que yo debo de presentar solamente dos valores después de la coma, porque ahí están las centésimas. Entonces, si yo quiero presentar dos valores, quiere decir que ahí en donde esté ese 4, ahí justamente ahí tengo que hacer el corte. Para analizar, lo que decimos es mirar la cifra que sigue, que es el 1. Entonces, esa cifra, dice acá, la cifra siguiente, que es el 1, es menor que 5. Y como es menor que 5, simplemente se corta. Se corta. Y cuando se corta, entonces eso me queda 3,14. Y ahí ya está. En el otro ejemplo, dice redondearlo en décimas. Entonces, décima es la primera. Y si yo quiero redondear en décima, entonces corto ahí en ese corto y analizo la cifra que sigue. Después la cifra que sigue después de la décima sería el 6. Pero el 6 es más grande que 5. Puede ser 5 o puede ser más grande que 5. Y entonces como es más grande que 5, hace que la última cifra que yo estoy considerando, que aquí es la décima, se aumente en una unidad. Entonces como dice 1,2, aquí me va a quedar en 1,3. Bueno, aquí nos presentan distintos ejemplos, incluso de números enteros, ¿sí? Esto que está acá, eso digamos que Excel, por ejemplo, lo hace por defecto. Si yo pongo ese número que estaba ya, 3,1416, así como lo tenemos ahí, él lo toma como un valor numérico. Algo importante, yo le cambié a mi Excel el punto por la coma. Yo generalmente el Excel viene configurado para que el punto decimal sea el punto. Sin embargo, si yo pongo 3,1416, aquí me lo toma como texto. Puse 31. Me lo toma como texto, pero mira, me lo cambio. Sin embargo, mi Excel lo tiene así, ¿no? Ya depende que cada uno considere cómo lo tiene pues allí configurado. Bueno, aquí Excel tiene unos botones que dice aumentar decimales o disminuir decimales. Cuando yo le doy disminuir decimales, él lo que va haciendo es un redondeo. Observemos que, por ejemplo, la tercera cifra, si yo digo
voy a ponerlo acá así. La parte entera, décima, centésima, milésima. Y en 3,1416 la parte entera es el 3. La décima es el 1. La centésima, que es la cifra que sigue, es el 4. La milésima es el 1. Y la millonésima es el 6. Ahí tenemos el número 3,1416. Si yo digo, yo lo quiero redondear a las centésimas, solamente deben aparecer dos cifras decimales, entonces, pues Excel aquí yo le puedo decir que lo redondea a dos cifras. Como mostró el ejemplo ahorita, pues la cifra que sigue después del 4 era un 1, y ese 1 está por debajo del 5, y entonces se corta. Ahora, en el caso que yo quisiera redondearlo a tres cifras decimales, así a milésima, yo tendría que analizar el número que sigue, que es el 6. Y entonces el número que sigue, que es el 6, es mayor a 5. Eso hace que la última cifra, en este caso milésima, que es el 1, se aumente en una unidad. Por eso, si yo muestro tres cifras decimales acá, que sería, aquí el número que tenemos es 3,141, y aquí nos muestra es 3,142 porque Excel hace el redondeo automáticamente. O sea que esa cuestión de redondeo Excel no la hace a nosotros automático, nosotros casi que no nos preocupamos si el redondeo es del método usual, ¿no? Usual. Bien, ahora miremos acá. Uno puede redondear no solo a cifras decimales, sino también a cifras enteras. Entonces dice aquí 3,14. Ah, bueno, este es el que estaba mirando. Este. Redondeo de números enteros. Redondearlo en decenas. Entonces, como mencionábamos hace un momento, unidad, decena y el último sería centena. Unidad, decena, centena. Redondear en decena quiere decir que yo voy a pensar solamente en números múltiplos de 10. Una decena es 10. Sabemos que nosotros manejamos el sistema decimal y se llama sistema decimal porque utilizamos 10 valores. Y quiere decir que todos los números que nosotros utilizamos son múltiplos de 10. Entonces, las condiciones de redondeo en números enteros, o sea, en cantidades enteras, se van en múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, así. Entonces, cuando me dicen decenas, es porque yo tengo que tener ese número en múltiplos de 10. Y lo que hago es decir, bueno, la decena es la decena es el 3, esa es la decena. Entonces, lo que hago es mirar el siguiente. El siguiente de ese 3 que tengo ahí sombreado sería el 4. Ah, pero es que ese 4 está entre los primeros 5 números. Como les dije, hay 10 números, ¿no? En el sistema decimal. Los primeros 5 están 0, 1, 2, 3, 4, que son los que hacen un truncamiento, o sea, simplemente se corta y ya. Y los siguientes 5, 5, 6, 7, 8 y 9, ahí están los otros 5, que es donde se aumenta la última cifra. Entonces, bien, vamos a rondear en decenas. Miramos que la decena está en el 3, aquí está la decena. Y yo digo, la cifra que sigue es 4. Y entonces, como la cifra que sigue es menor a 5, simplemente se corta. O sea, diría uno, quitamos ese 4. Sin embargo, el número tiene que seguir siendo el que tenemos. Si yo digo, va a redondear 134, pues se redondea a 130. Miremos este, redondearlo en miles. Entonces yo me ubico en la cifra de la cantidad de miles aquí. Unidad de mil en este caso. Unidad es el 0, decena, centena, aquí está centena, unidad de mil. Esa es la cifra en donde yo me tengo que ubicar. Yo me ubico ahí. La cifra que sigue, o sea, la del lado derecho, que es el 6, es mayor a 5. Es lo que dice acá, es mayor a 5. Entonces yo tengo que subir ese 2 a un 3. Pero eso sigue siendo, aquí dice 12.000. Si yo lo subo a 3, sería 13.000. Algo que sería conveniente sería no utilizar ese punto de 1000. Porque suele confundirse en los cálculos, en la calculadora, en Excel, en donde lo vayamos a poner. Si uno pone ese punto, suele confundirse con la coma decimal. Entonces yo recomendaría usar únicamente la coma decimal y ya está, sin utilizar el punto de 1000. ¿Sí? Y aquí hay otro ejemplo. Bueno, espero que quede claro, ¿no? Esto no tiene mayor dificultad. Incluso este 12.690,
Esto también lo hace Excel. Acá, yo lo bajaré. 12.690. Excel tiene una fórmula que se llama redondeo. Acá, miren, hasta la D. Y luego dice mult. Ese mult es porque es un múltiplo que yo necesite. Hay varias funciones de redondeo. Redondeo menos, o sea, redondear hacia abajo. Redondeo más es que redondea hacia arriba. Redondear a un número decimal es específico. A un número par o a un número impar, porque es que eso depende. Más adelante veremos que vamos a necesitar ese redondeo impar. Aquí dice redondeo mul, o sea, un múltiplo. En este caso, redondeo mul, si yo lo que quiero hacer es hacer ese ejercicio que estaba allí en el módulo, dice, yo le doy doble clic, redondeo mul, abre paréntesis, el número que yo quiero redondear, voy a redondear este número. Y después, punto y coma, o en este caso, y dice múltiplo, es el múltiplo de que yo quiero. Si allá me decía redondea miles, miles es unidad de 1000, entonces tiene que ser un múltiplo de 1000. Si yo lo escribo así, él me hace el redondeo. Eso da 13.000. Igual yo podría hacer el redondeo. Acá, redondeo, digamos que de ese número a las centenas. A la centena es múltiplo de 100, ¿cierto? Múltiplo de 100. Ahora, ¿cuánto sería redondear esto a la centena? Sería pararme en el 6, que es la centena, ¿no? Y el número que sigue el 6 es el 7. Perdón, el número que sigue el 6 aquí en este caso es el 9. Como es mayor a 5, hace que ese 6 aumente una unidad y queda en 7. Y bien, ahí yo puedo hacer los redondeos que necesite, hacia arriba o hacia abajo. Puedo utilizar este o puedo utilizar también redondeo para redondear acá con un número de decimales específico. Yo puedo decir que me redondee este número con, no, voy a decir que redondee este número con 3 cifras decimales. Entonces puedo usar. Y ahí está pues el mismo valor porque tiene 3 cifras decimales. Bien, bueno, Excel pues tiene muchas fórmulas que nos ayudan a hacer lo que necesitamos hacer aquí en estadística. ¿Queda claro lo del redondeo? Me van respondiendo ahí otra vez como para ver que si están escuchándome. Preguntas del redondeo. Claro, claro, listo. Muy bien. El redondeo es algo sencillo. Voy a dejar eso ahí. Bien, hay otro concepto que es el de redondeo por cifras significativas. Este cifras significativas lo que hace es despreciar los ceros que se encuentran al lado izquierdo. Es decir, se llaman cifras significativas aquellas distintas de cero, pero distintas de cero empezando de izquierda a derecha. Por ejemplo, acá se dice 3 cifras significativas, es simplemente considerar aquí 3 cifras. Si me dice una cifra significativa, sería considerar una cifra. 2 cifras significativas sería considerar 2 cifras, pero 2 cifras distintas de cero. ¿Sí? Sin embargo, este concepto de cifra significativa no es muy utilizado y se utiliza principalmente en métodos científicos, digamos que en química, en biología, para medir cantidades de gramos o mediciones específicas. Entonces, casi que no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, solamente usamos el redondeo normal. Y el otro concepto que faltaba por mirar es el de ficha técnica. Esta ficha técnica es, digamos que, consolidar la información de la que hemos hablado. Y consolidarla es que frente a un contexto como tal que tengamos un problema, un ejercicio, pues que nosotros definamos en ese ejercicio cuál es la población. Y dice aquí, pues es la unidad, la cantidad, la unidad elemental a la que se está haciendo investigación, cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la variable y qué tipo de variable se está manejando. Esa es la ficha técnica, 4 cositas: población, muestra, variable y tipo de variable. Entonces, aquí hay un ejemplo. Y el ejemplo nos dice: entre las familias de Medellín se eligieron aleatoriamente 5.000
con el fin de investigar el número de hijos por familia. Pues si nosotros consideramos las familias de Medellín, pues deben ser bastantes, porque Medellín es una ciudad muy grande, seguramente pasa el millón. Entonces, pues uno hacer una encuesta a más de un millón de familias es bastante complicado. Por eso, dice ahí, se eligieron aleatoriamente 5.000. Quiere decir que la población son las familias de Medellín y la parte pequeña que salió de esa población son las 5.000 familias que fueron elegidas. ¿Qué es lo que queremos investigar? Entonces dice investigar el número de hijos. Para este caso la variable es número de hijos. Y el tipo de variable, pues ya lo hemos mencionado, que es como es un número, pues tiene que ser cuantitativa y como es un número entero, tiene que ser discreta. Entonces, tipo de variable cuantitativa discreta. Y ya está, o sea, casi que ya hayamos hablado de esto, pero ya consolidado es lo que llamamos ficha técnica. Aquí hay varios ejemplos, incluso hay algunos espacios para que construyamos tres enunciados y a partir del enunciado se generen las respectivas fichas técnicas. ¿Sí? A partir de aquí va a empezar el tema que mencionábamos hace un momento, que son los datos cualitativos. Entonces, bien, ya antes de empezar les quiero mostrar aquí a partir de la página acá, página 34. En la página 34 ustedes van a encontrar que dice ejercicios de entrenamiento. Ese es el taller 1, todo lo que corresponde a esos ejercicios de entrenamiento. Van a ver que son varias páginas, pero algunos ejercicios son muy rápidos. Por ejemplo, el primer ejercicio es el redondeo. Ya se hizo el redondeo, decenas, miles de unidades, entonces aquí pone el redondeo y aquí pone la justificación, así como están los ejemplos del módulo. Redondeo de cifras significativas, esto también es fácil de trabajar. Datos cualitativos, y entonces aquí empieza y nos dice, en cada caso elabore la ficha técnica, tabla de distribución de frecuencias, interprete frecuencia absoluta y relativa, diagrama de barras y circular y expresar las conclusiones. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Tabla de frecuencias, la interpretación y el diagrama de barras y circular. Con eso vamos a sacar las conclusiones. Esto vamos a ver que hecho en Excel va a ser muy rápido. O sea, se demora uno más escribiendo esto que haciendo la solución al ejercicio. Ustedes van a encontrar que hay bastantes ejercicios. Por eso es que eso viene hasta, hasta acá, hasta la página 42. Por eso es que he asignado los grupos. Ya hace ratico me dijeron de que ustedes iban a escoger los mismos grupos. Yo les voy a dar, digamos que unos días de plazo como para que ustedes se charlen entre ustedes. Bueno, ustedes mirarán en el grupo pues de WhatsApp, ustedes encuentran el contacto de todos. Supongo que se harán los conocidos. Y esos grupos van a presentar un taller. Yo he configurado la plataforma de tal manera que cuando ya estén elegidos los grupos, es un integrante del grupo sube el archivo que va a ser la solución del taller y cuando sube el archivo ya le aparece automáticamente a todos los del grupo. Son grupos de 4 personas, entonces pues ahí les va a quedar. Sí, señor. Exactamente, sí, señor. Todo. Sí, es para dentro de 15 días. Eso. No, esa es la nota del primer taller. Y es en grupo de 4, ¿no? Recuerden, la idea es que ustedes se distribuyan allí un poquito. Hay ejercicios parecidos, entonces si ustedes parten eso, pues a cada uno le toca como 2 o 3 tablas. El parcial no sabemos todavía. No sabemos todavía cómo es la final.
Bueno, ahí miramos a ver cómo queda esa parte del examen. De todas maneras, yo espero pues que haya un trabajo colaborativo ahí, ¿no? De que se estén comunicando, bueno, cómo van en eso. Bien, sigamos entonces. Ahora sí, datos cualitativos. Entonces, bien, cuando dice acá, cuando la variable es de tipo cualitativa, o sea que no son números, después de realizar la ficha técnica se tienen unos datos cualitativos que contienen tablas y gráficos especiales, por lo que se debe elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Y se llama distribución de frecuencias a la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes quiere decir que no se cruzan unas con otras. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de género, entonces masculino, femenino, pues un dato que se encuentra en la categoría masculino, pues no puede estar en la categoría femenino, tiene que clasificarse en uno o en el otro, se excluyen, no tienen coincidencia. Dice aquí, ¿qué indican el número de observaciones en cada categoría que contienen los siguientes elementos? Entonces, nosotros vamos a considerar el dato como tal, a ese dato se le va a llamar XY, vamos a considerar una frecuencia absoluta que va a ser el número de veces que aparece ese dato, la frecuencia relativa, que es una frecuencia que depende del total de datos, y el porcentaje. Y ya, con eso vamos a construir la tabla. Entonces, para eso vamos a ir a Excel y espero pues que todos me sigan aquí en este ejercicio que vamos a hacer acá. Bueno, no sé, alguna hoja de cálculo. Incluso en Google Drive ahí aparecen hojas de cálculo también, ¿no? No vamos a usar mayor fórmulas. Claro que no sé si tienen, si todo nos coincida, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Lo que estaba buscando hace un momento era buscar una base de datos en el DANE. Yo antes había hecho ese ejercicio, pero no encontré una como yo quería mostrarles, que es una de datos cualitativos. Casi todas las bases de datos que nos muestra la página del DANE, que son datos reales, son datos que corresponden principalmente de carácter numérico. Y los datos que logré descargar ahorita, cualitativos, ya están organizados como tabla de frecuencia. Entonces no pude descargar la base de datos, sino la tabla de frecuencias ya hecha. Por eso no les puedo mostrar ese archivo. Entonces vamos a inventarnos aquí un dato. Por ejemplo, vamos a considerar un enunciado completo, digamos que un ejercicio completo. O si quieren hacemos uno de los del taller, como para que miremos. Eso, coronavirus. Por ejemplo, ese sería un buen dato para datos cuantitativos, ¿ya? Digamos que supongamos uno que no tenga tabla, algo así, este. A los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remington se les preguntó en qué les gustaría desempeñarse cuando fueran profesionales, contador, docente, auditor, revisor, así. Y le dan unos datos en una tabla. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mm, A un grupo de estudiantes se les preguntó cuáles, voy a hacerlo más bien acá. Se les preguntó cuál es el medio de transporte que utilizan para ir a la universidad. Bueno, suponiendo que no estamos en contingencia, estamos en la casa porque nadie está usando en este momento medio de transporte. Entonces, listo. Hicimos esa consulta.
Ya. Y resulta que al preguntar eso empezaron a responder. Entonces unos dicen automóvil, auto, automóvil, otros dicen motocicleta, otros dicen autobús, otros dicen, ¿qué más? Bicicleta, bici- Uber, ¿cierto? Y otros se van a pie. ¿Qué otro medio de transporte hay? No, yo creo que ahí ya consideramos todo, ¿cierto? Voy a mejorar aquí la pregunta. Acá. Voy a decir que le preguntamos a 200 estudiantes. A 200 estudiantes de la Universidad Remington. Esto. Listo. A 200 estudiantes de la Universidad Remington se les preguntó cuál es el medio de transporte que utilizan para ir a la universidad. Y entonces ellos empezaron a responder. La idea sería que eh, acá nosotros tendríamos unos datos. Entonces yo diría 1, 2, 3. Voy a hacer aquí, voy a construir los datos hasta el 200. Ya, hasta el 200. Y se supone que si yo hiciera la encuesta, pues juiciosamente, entonces empezaría, uno escribió automóvil y el otro empezó que dijo que Uber y empezar a llenar esos datos de los 200 datos. Pero lo que recomendaba el módulo en ese caso, que para variables cualitativas es conveniente para no escribir tanto texto, pues darle una numeración a cada uno de estos datos posibles que tenemos en la encuesta. Entonces, resulta que tenemos 6 medios de transporte distintos y cualquiera de esos puede ser el que utiliza un estudiante particular. Entonces los resultados acá pues van a ser números aleatorios. Voy a poner aleatorio porque no sabemos. Y ahí si yo pongo aleatorio, entonces yo le puedo decir entre 1 y 6. Entre 1 y 6 porque yo tengo 6 tipos distintos de transporte. Lo que voy a hacer es generar 200 números aleatorios. Ahí quedó. Ya tengo 200 números aleatorios que corresponden a los datos del transporte. Ahora, esta fórmula de aleatorio tiene un inconveniente y es que cuando yo realice una modificación por acá, digamos que yo hago una suma, qué sé yo, de cierta cantidad, esos datos aleatorios se van a cambiar y cada vez que yo haga eso, pues eso me va a generar resultados distintos. Entonces lo que vamos a hacer es que ahí son aleatorios, yo los voy a copiar y los voy a pegar aquí enseguida, pero yo lo que voy a hacer es pegar valores. Ya. Cuando pegue los valores, esos datos ya no se me van a modificar. Ya no se me van a modificar. Entonces, este que tiene la fórmula aleatorio, la voy a quitar. La voy a quitar. Listo. Eh, así estoy grabando. Bueno, entonces ya tengo 200 datos aleatorios. Esto aquí significaría que la primera persona que se le preguntó se va a pie, la segunda persona se va a pie, la tercera persona se va en motocicleta, la cuarta persona se va en bicicleta y así sucesivamente. Bueno, yo voy a volver a dejar estos datos aquí enseguida, pero no voy a borrar estos porque nos va a servir ahorita. Bueno, algo que tenemos que hacer en cada ejercicio es esta ficha técnica. La ficha técnica, como mencionamos, habla de 4 cosas: población, muestra, cuál es la variable que yo voy a estudiar y qué tipo de variable es esa que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Quién me manifiesta ahí en el chat cuál es la población que estamos estudiando en este momento? ¿Qué población estamos estudiando?
Ahí miro el chat. Exactamente. La población son estudiantes de la Unirrent. Ojo, ahí en este caso, si ustedes observan, yo puedo saber cuántos estudiantes hay en la Unirremit, o sé, no puedo saber, yo creo que sí puedo saber, pero en este caso, ¿sé cuántos estudiantes hay en la Universidad Remington o no se sabe? Eh, No se sabe, o sea, la población no está definida, la población no se sabe. Lo que sí se sabe es a cuántos estudiantes les voy a preguntar yo, que sería la muestra, ¿cierto? ¿La muestra cuál sería? Eso. Entonces la muestra sería 200 estudiantes. Listo. Ya tengo la población, estudiantes, no sabemos cuántos hay, pueden ser más de 1000, no se saben. Y la muestra, hemos escogido 200. En esa muestra tenemos 200 estudiantes. La variable es lo que yo les estoy preguntando a esos estudiantes. ¿Cuál sería la variable en este caso? No. Ojo, ahí está la diferencia entre variable y dato. ¿Sí? Ojo, hay una sola variable que tiene 6 datos diferentes. ¿Cuál es la variable? Esa es la variable. La variable se llama medio de transporte. Y como medio de transporte tiene 6 datos distintos. O sea, tiene 200 datos, pero de esos 200 datos hay 6 que son diferentes. Y esos 6 pues son los que tenemos ahí. Perdón que se me va a descargar, se me descargó aquí este equipo. Listo, entonces aquí variable medio de transporte. Si me preguntaran por dato, uno diría, bueno, son 6 datos, puede ser cualquiera. Ahora, ¿cuál es el tipo de variable? ¿Cuál es el tipo de variable? Ojo, no, nosotros hemos ordinal, no le escuché bien. Otra vez que no escuché bien. Bueno, Profe, serían nominales, solo que para representar la gráfica se están usando números. exactamente. Lo que sucede es lo que acaba de decir la compañera en ese momentico. La variable nosotros la hemos ordenado para poder organizar y mostrarla en una tabla. O sea, le hemos asignado unos valores numéricos, pero esos valores numéricos no quiere decir nada. O sea, a mí en ninguna parte me dice que es que automóvil va antes de motocicleta o que es que bicicleta va antes de Uber. No, eso en ninguna parte lo dice. Como no es una regla general o algo que internacionalmente se reconozca, entonces no tiene orden. Automóvil, motocicleta, autobús, bicicleta, Uber, a pie, eso no tiene orden y son palabras como tal las que responden las personas cuando se les pregunta. Entonces, como son palabras, uno dice, ah, eso es cualitativo, cualitativa, pero esas palabras no tienen orden, entonces nominal. Exacto, porque no tienen orden. Ya que uno les da un valor numérico, o entonces no puedo confundir eso de que yo les voy a dar un valor numérico para decir, ah, es que es cuantitativa porque está del 1 al 6. No, porque sería cuantitativa si yo preguntara.
Va a decir alguna persona, que usted, ¿cuál es su medio de transporte? Me diga 3. Pues uno dice, es cuantitativo, pero pues nadie va a responder eso, ¿no es cierto? Nadie dice, mi medio de transporte es 3 o 5 o 4, no, eso no tiene sentido. Entonces, hemos hecho una conversión ahí, una equivalencia, es para generar aquí los números en Excel y facilitar el manejo pues, de los datos. Pero como les dije, lo ideal, y era lo que yo estaba buscando por internet, pero no encontré, lo ideal es que uno encontrara una base de datos que dijera algo así, auto, moto, a pie, otra vez auto, otra vez moto y así sucesivamente. Entonces uno lo que va a tener son 200 datos de 200 palabras. Eso será lo que uno obtendría. Pero para poderlos trabajar en Excel y digamos que Excel nos facilite el proceso, pues los hemos pasado a números, de 1 a 6 y nos ha generado esos 200 números. ¿Listo? Pero aquí está la ficha técnica, esa ficha técnica deben realizarla en todos los ejercicios. Ustedes ven que todos tienen que construir esa ficha técnica. Bueno, ahora, volviendo a la tabla de frecuencias. Mencionaba el módulo aquí atrás que una tabla de frecuencia consta de tres cosas fundamentales. Aquí está atrás. Estos son ejemplos, estos son los gráficos. Acá está. Entonces tenemos primero el dato, que nosotros vamos a llamar X sub I. Y este I chiquitico quiere decir el número del dato. Ustedes vieron que ahorita en lo que hicimos en Excel, yo primero hice una columna I que iba del 1 al 200 y ese es el elemento como tal a la persona que corresponda, ¿no? La persona 1, la persona 2. Y el X corresponde a que puede ser cualquiera. Entonces, un dato específico. Entonces tenemos el dato, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. Entonces nosotros vamos a construir aquí la tabla de frecuencias. Voy a hacerlo por aquí. Más o menos así. Ahorita lo arreglo. Tabla de frecuencias. Entonces tenemos primero el dato, que va a ser X sub I. Siguiente, vamos a tener aquí la frecuencia. Voy a poner acá más bien así. Dato, aquí voy a poner X sub I. Aquí voy a poner la frecuencia absoluta, que la vamos a llamar FI. Aquí vamos a poner la frecuencia relativa, que la vamos a llamar HI. Frecuencia absoluta acumulada. Digamos que esta frecuencia absoluta es prácticamente esta misma, pero como dice acumulada, lo que va a hacer es que se va a sumar, entonces le vamos a poner FI, pero F mayúscula. Observen aquí la diferencia, frecuencia absoluta es F minúscula y frecuencia absoluta acumulada es mayúscula. Y lo mismo va a pasar acá, frecuencia relativa acumulada. Entonces la frecuencia relativa es H sub I y la frecuencia acumulada pues va a ser H sub I. Y aquí vamos a poner frecuencia porcentual. Y ya está. A ese voy a ponerle este. Listo. Ahora, sucede que nosotros tenemos 6 datos. Nosotros ya sabemos cuáles son los 6 datos, que son estos que están acá. Automóvil, motocicleta, autobús. Si nosotros los hemos organizado, los podemos poner acá. Después de esos 6 datos, vamos a decir que viene el total. Entonces, bien,
¿A qué corresponde la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es contar cuántas personas de esas 200 que les preguntamos, cuántas personas respondieron que su medio de transporte es el automóvil. Entonces, en otras palabras, como nosotros hemos llamado automóvil el número 1, yo tendría que ponerme a contar aquí cuántas veces aparece el número 1. Bueno, yo tengo 2 veces. Como la idea es que esos datos, o sea, yo ni siquiera podría saber de acuerdo a lo que responden, porque uno va toma ahí las respuestas de las personas, yo ni siquiera podría saber cuántas son las posibles respuestas. Entonces hay una fórmula de Excel, o hay una forma que es seleccionar los datos, y por eso no había borrado esta segunda columna. Si uno selecciona los datos y va a la pestaña, yo vuelvo aquí arriba, va a la pestaña de datos, aquí arribita. Aquí dice quitar datos duplicados. Si yo le doy ahí, yo con la selección actual, yo le doy quitar datos duplicados y él quita todo y dice, vea, hay 194 valores duplicados y quedaron solo 6. O sea, lo que me está diciendo es que en sí son 6 datos diferentes. Pues bueno, nosotros ya sabíamos eso porque así lo construimos. Pero en el caso de una encuesta real, que uno va y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y después de que coge todas las respuestas y las quiere organizar, pues lo hace de esta manera. Esto que estamos haciendo acá es prácticamente muy similar a lo que está en el primer video de la semana 1 en la plataforma. Entonces, digamos que estoy como reproduciendo lo que explica allí ese video. Entonces, como son 6 datos, uno aquí pondría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero para nosotros esos 6 datos no representan un número, representan un medio de transporte. Por eso preferí colocar aquí automóvil, motocicleta, autobús, bicicleta web y a pie. Ya. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es contar, es contar. Y entonces como vamos a contar, pues yo le digo a Excel, vamos a contar, y ese contar, pues yo no puedo, yo tengo que contar algo específico, y lo que yo quiero contar es cuántas veces aparece automóvil, ¿cierto? Entonces ese contar es con una condición. Entonces tenemos un condicional ahí, contar punto sí. En ese contar, lo primero que me pide es el rango. Entonces yo voy a decir, yo voy a contar es aquí, desde este 6 hasta acá, hasta el último 3. Eso es lo que vamos a contar. Pero ese contar tiene que tener un criterio. Aquí dice criterio. ¿Qué es lo que tengo que contar? Pues cuántas veces aparece automóvil, pero como aquí no dice automóvil, sino que están los números, pues yo tengo que utilizar aquí mi convención. Yo quiero contar cuántas veces aparece el número 1. O sea, por eso seleccioné allá arriba. Y cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que en las 200 veces aparece automóvil 25 veces. Ahora, la idea es que yo arrastre esa fórmula, pero si yo la arrastro, resulta que este intervalo, ese rango que tengo acá, se va a empezar a mover hacia abajo. Y yo no necesito eso, yo quiero que el rango permanezca fijo. Para permanecer fijo, recuerden que lo que hacemos nosotros es presionar la tecla F4. Aparecen dos símbolos de pesos, que es fijar columna y fijar fila. Entonces aquí fijamos en la primera casilla, pero tengo que fijarlo también aquí en la última. Ya está. Ese C6, ese sí no lo puedo fijar porque ese sí necesito que se vaya moviendo. Ya cuando yo fije eso, yo lo bajo, lo arrastro y ahí ya tengo el conteo. Por ejemplo, miremos el autobús, si la fórmula que viene. Contó desde el C16 hasta el C215, igual que primero, muy bien, de acuerdo a la condición C8, que la condición C8 aquí dice autobús. O sea que contamos bien. Bueno, el total, pues es hacer una suma. Aquí tenemos autosuma, si yo le autosuma, él suma automáticamente y me dice que son 200, o sea que está bien hecho el conteo. Tenemos 200 personas, perdón un momentico, que, que nos han respondido la encuesta de esa forma distinta, de esa forma que aparece allí, ¿no?